El antiguo tratado médico de Hipócrates, la enfermedad sagrada, sostiene que Hécate provoca trastornos nocturnos. Uno se despierta por la noche atemorizado por los crujidos y golpes que cree oír en la casa. Una extraña ansiedad le impide conciliar el sueño. Tiene un mal sueño o incluso una pesadilla. Todo esto es obra del espíritu nocturno. Hécate es la luna que luce débilmente detrás de las nubes que se deslizan por el cielo, cuya presencia intuimos en los ruidos inquietantes de la noche. Con su siniestra antorcha constituye lo único que alcanzamos a ver, por lo que conviene tomar buena nota de los sueños angustiosos y la ansiedad nocturna que experimentamos. Algunas personas aseguran que una noche oscura del alma no ofrece imágenes, pero la noche está llena de fantasías. Posiblemente no contenga las imágenes que tú consideras valiosas, pero entonces quizás debas modificar sus valores. La noche puede mantener tus sentidos en alerta, producirte insomnios, desacostumbrados o alguna pesadilla. Son estas características de una noche cualquiera que también pueden aparecer en forma de estados de ánimo y fantasías de una noche oscura del alma. La noche primordial y primitiva puede atemorizar, pero incluso entonces tiene su encanto, como lo puede atestiguar cualquier amante del camping y de las excursiones a pie. Por supuesto, Hécate también está presente por la noche en la ciudad, en los callejones, las calles desiertas, en los sonidos y las luces que evocan a los fantasmas que deambulan por ella. La poderosa película de Martin Scorsese, ¡Oh, qué noche!, narra la historia de un hombre que vaga por las calles de la ciudad al término de su jornada laboral. Se topa con numerosos personajes estrafalarios y peligrosos y se mete en extrañas comprometidas situaciones. Son momentos que describen una imaginación exaltada y unos hechos increíbles. Es posible que durante tu noche oscura del alma tú también experimentes fenómenos extraños. Es una época de una vulnerabilidad especial. No solo el tipo de vulnerabilidad que hace que tú te sientas débil, sino receptivo a los signos que percibes a tu alrededor. Quizás experimentes a veces la sensación de haber vivido con anterioridad ciertos episodios, o tengas premoniciones. Quizás seas una persona muy sensible a los sonidos y las imágenes. Es posible que no comprendas estos fenómenos, pero la mayoría de ellos te invitan a existir en un mundo más amplio, en el que ocurren cosas mágicas y lo que cuentas lo misterioso. Procura adaptarte a tu noche oscura como si estuvieras caminando de noche por las calles oscuras de una ciudad. En tal caso te mostrarías alerta y cauteloso, previendo todo tipo de insólitas situaciones. Guardarías silencio al tiempo que mirarías constantemente a tu alrededor. Escudriñarías la oscuridad, observando cualquier movimiento en la sombra y aguzando el oído para percibir el menor sonido. En la noche oscura de tu alma debes mostrarte también cauteloso y vigilante. Es el momento de guardar silencio y estar preparado para afrontar cualquier imprevisto. En sus ensayos sobre los sueños, James Hillman pone de relieve la antigua asociación entre Hécate y la basura. Equipara esta basura a los desechos de una jornada que, según Freud, constituían el material de los sueños. Pero Hillman ve esa basura redimida en el sueño y considera a Hécate como la diosa que sacraliza los desechos de la vida, haciendo que todo cuente, que todo sea importante. Quizás pienses que el tiempo que pasas sumido en una noche oscura es un tiempo desperdiciado, que no consigues nada, te sientes más insatisfecho de ti mismo y de la vida. En ese estado, Santo Tomás de Aquino se refería a su trabajo cotidiano como paja, y Samuel Beckett, hablando por boca del protagonista de Crab's Lace Tape, la última cinta de Crab, dice: «Acabo de escuchar al cretino que yo era hace 30 años y me cuesta creer que pudiera llegar a esos extremos. Momentos antes había cantado un verso que sitúa su obra en los dominios de Hécate. El día ha concluido, la noche se aproxima,
y las sombras. Esos sentimientos constituyen una parte importante de la vida creativa, del mero hecho de ser una persona. No desbaratan todos los pensamientos positivos, pero los sitúan en su justa perspectiva. Toda vida está llena de basura, tiempo desperdiciado, fracasos, relaciones rotas, decisiones equivocadas, que debemos ofrecer ante el extraño altar de la diosa de la noche, un lugar donde confluyen 3 caminos, alberga fantasmas y está lleno de magia. Si tú no honras a ese espíritu nocturno, ¿qué hará con toda esa basura? Lo más probable es que la interpretes de forma literal, asociándola a tu yo, y te sientas culpable. Lo que la gente llama hoy en día perder la autoestima, quizá consista en los desechos visibles de una vida que necesita un hogar y no debería estar vinculado al yo. Durante tu noche oscura, cuando se te ocurran determinados pensamientos, que tu vida carece de sentido, que has perdido el tiempo miserablemente, o que tú vales menos que un amigo tuyo o un personaje famoso, pensamientos de culpa, amargura y odio hacia ti mismo, ten presente que estas enojosas preocupaciones son necesarias. No te convierten literalmente en basura, sino que te permiten ver el importante vacío en tus logros. Todos somos vagabundos como Charlotte, y no logramos realizar plenamente nuestras expectativas. Este tipo de pensamientos, que quizá te asalten por las noches, te ayudarán a redescubrir tu humanidad y te proporcionarán la gran bendición de la humildad. ¿Dónde hallarías esta percepción sino en la oscuridad? La labor de Hécate tiene 2 fines: ennoblece lo que con frecuencia se considera basura y demuestra a los grandes y virtuosos que no son tan maravillosos como imaginan. Este proceso alivia la monotonía de una vida e impide que uno se crea el ombligo del mundo. Cuando uno se identifica con su basura, al mismo tiempo alimenta su egocentrismo. Todo material del alma reducido al ego adquiere un significado literal, es desmenuzado y trasladado al extremo opuesto. La persona que se cree humilde no es consciente de su arrogancia. La persona que se siente impotente y traicionada probablemente es dominante. Debemos comprender que los desechos de nuestra vida ocupan un lugar en la naturaleza de las cosas, en los dominios de Hécate. Los ritos para honrar a Hécate consistían en insólitos ágapes organizados en su honor, durante los cuales las sobras eran arrojadas a los mendigos y los perros que merodeaban por el lugar. Toda divinidad tiene su comida sagrada, su forma de unir al espíritu y al devoto. Es aconsejable que en tus noches oscuras incorpores, en una comunión oscura, una parte de la negatividad de Hécate. Conviene que reconozcas que este espíritu desempeña un papel importante en la vida, aunque se asemeje a la basura diseminada por la calle, y ofrezca más interés a los perros que a los humanos. Cuando después de cenar arrojes los restos que han quedado en el plato al cubo o al triturador de basura, piensa en su valor simbólico. En cierto modo tu vida es así, pero muy valiosa a los ojos de este espíritu conocido por su extraordinaria perspicacia. En el vertedero o centro del reciclaje de basura instalado en nuestra ciudad hay un contenedor de grandes dimensiones, situado sobre un pedestal de cemento al que podemos arrojar los desechos de comida. No es un espectáculo agradable, con frecuencia me recuerda a la región inferior del infierno de Dante, pero podría ser el altar de Hécate. No solo demuestra que generamos un gran cúmulo de basura en nuestra vida, sino que constituye una potente imagen sobre cómo nos sentimos por dentro. Necesitamos un altar para este material, de lo contrario acaba abrumándonos y haciendo que nos identifiquemos con él, pensando que nuestra vida es una auténtica basura. Un buen día, una mujer se despierta y decide dejar de ser una madre cariñosa y abnegada. Es una decisión de gran envergadura, y tendrá que recurrir a su ira y su oscuridad para mantenerse firme en su decisión. Los psicólogos junguianos describen esa alternativa a la figura maternal como una madre negativa. Las mujeres que caen en esta fantasía piensan que han fallado a sus hijos,
pero el hecho de contemplar la verdad de Hécate puede evitarles el dolor de juzgarse con excesiva dureza. Asimismo evita que los hombres atribuyan sus fracasos a las deficiencias de sus madres. El abstenerse de demostrar su cariño y apoyo, consciente o inconscientemente, con el fin de fomentar la independencia tanto en la madre como en el hijo, forma parte de ser madre. Las mujeres pueden honrar a Hécate de una manera especial. Cuando el alma de una mujer comienza a florecer, quizás sienta al principio la necesidad de renunciar a la identidad maternal y abnegada que ha experimentado durante muchos años. Quizás se enamore inesperadamente de un hombre oscuro y desarrolle un comportamiento oscuro, sexual, delictivo o tan solo un tanto rebelde. Es posible que abandone sus deberes de esposa y madre y que según ella la han esclavizado durante mucho tiempo. Quizás se muestre irascible e intolerante. Recordemos la antigua leyenda de Demeter y Perséfone, en la que la hija, al principio inocente y atraída por la belleza de la naturaleza, se convierte en ama y señora del infierno. Hécate apoya tanto a la madre como a la hija, y según la historia mitológica en ocasiones se identifica con ambas. Según la leyenda informa a Demeter que ha oído los gritos de su hija. Posteriormente ofrece su ayuda a Perséfone en el Hades, porque es un lugar que conoce íntimamente. La joven Perséfone, que antes gozaba con las plantas y las flores de su madre, ahora se hace cargo de la oscura vaciedad del mundo subterráneo, donde nada crece. Por tanto, lo que ofrece a sus seguidores es nada, vacío, carencia, ausencia. Esta Perséfone, esta mujer de los campos invisibles y yermos, de la pérdida y la abducción, a veces asume el nombre de Hécate, que según el mito y el drama se convierte en benefactora de Medea, quien asesinó a sus hijos. Aunque la mayoría de las madres devotas de Hécate, una mujer atrapada en el complejo de Medea, tan solo niegan a sus hijos todo el amor y los cuidados que ellas mismas ansían, algunas llegan a abandonar a sus hijos e incluso llegan a matarlos. No conviene cuidar de otros y que otros cuiden de nosotros constantemente, pero algunas personas no pueden remediarlo. Siempre están cuidando a otra persona y siempre están ansiando que otros cuiden de ellas. Están atrapadas en el amable y abnegado arquetipo madre-hijo. Tú no necesitas que cuiden constantemente de ti. No tienes que justificar tu existencia cuidando de los demás. En lugar de convertir los cuidados recíprocos en un principio absoluto, piensa que la necesidad, la ausencia y la ignorancia pueden tener consecuencias prodigiosas y proporcionan una vida renovada. Todos, hijos, maridos, esposas, estudiantes, pacientes, necesitamos a veces a alguien que no nos preste ningún servicio. Es necesario que tú sientas tu propia esencia. ¿Quién eres cuando no es reconocido y no cuentas con el apoyo de otra persona? Esta zona oscura y desconocida de tu identidad es un ingrediente importante en tu realidad. Y cuando asimiles esta lección, quizás pienses que te hallas en una noche oscura. Hécate es el espíritu de esa noche oscura, en la que tú descubrirás lo más profundo de tu ser. Para muchas mujeres, el pasar de ser la madre generosa a una persona en busca de su esencia constituye un periodo difícil de transición. Naturalmente, la gente admira la generosidad de la madre abnegada, pero ¿qué tiene de admirable que uno busque su propio yo? Es una iniciativa que más que virtuosa parece narcisista. Los valores oscuros que exploramos no suelen ser apreciados por la sociedad. Cuando uno toma la importante decisión de ir en pos de su esencia, es probable que tenga que hacerlo sin ayuda. Posiblemente tenga que aceptar que será malinterpretado y menospreciado. Ciertamente su familia tendrá que adaptarse a la situación. Es frecuente ver en un supermercado o unos grandes almacenes a madres peleando con sus hijos. Por lo general la pelea obedece a los problemas habituales que entraña afrontar las intensas emociones y las sonoras protestas de los niños. Pero a menudo la pelea se intensifica y el niño acaba siendo maltratado. Esta no es Medea, la madre que honra a Hécate, que era su sacerdotisa, sino quizás un signo de la ausencia de Hécate.
Hécate no lastima literalmente a los niños, salva a la madre de una abnegación y generosidad unilateral. Paradójicamente, en última instancia, su espíritu protege a los hijos, porque gran parte de esta violencia es fruto de la represión que experimenta la Madre Oscura. Hécate representa una compleja expresión de la maternidad, en la cual la luz y las sombras ocupan un lugar creativo. Es frecuente ver el espíritu de Hécate en una sutil frialdad y reserva maternal. Una mujer puede ser una madre fuerte y positiva, entregada a su familia, cuando de pronto algo cambia en su interior. Ya no se siente satisfecha con esa identidad y no sabe cómo propiciar un cambio profundo en su vida. Es posible que durante un tiempo se sienta indecisa, dudando entre seguir siendo la madre abnegada o convertirse en otra persona distinta. La analista junguiana Patricia Berry describe esta difícil fase utilizando el mito Demeter-Perséfone. El mundo superior deviene el ámbito de Demeter, compuesto por la vida concreta y cotidiana. Despojado de los valores espirituales, del sentido de lo esencial y de la oscuridad, y debajo de la oscuridad, que conlleva a su hija Perséfone, ama y señora del mundo subterráneos. Por más que las madres puedan preservar un sentido de lo lúdico y la belleza de su papel, al cabo de un tiempo se sienten insatisfechas. Para utilizar las imágenes de Berry, esa parte, su Perséfone, se convierte ahora en el mundo subterráneo, separada de ella e inaccesible. A partir de ahora tiene que identificarse más con su yo juvenil y transformado, que es muy distinto. Se siente atraída por las profundidades, donde descubre una vida más amplia y más seria. Muchas madres deciden, de improviso, ampliar su educación, vivir más experiencias y tener amistad con mujeres que no se identifiquen con la madre generosa y abnegada. Tratan de conferir a su vida una dimensión más seria y ponderada. Sus maridos y sus padres quizá malinterpreten esta novedad como egoísmo, simplemente porque la otra persona capaz de sacrificarse comienza a desaparecer. La madre generosa se reúne con su hija que pertenece al mundo subterráneo. A medida que evoluciona en este sentido, la madre siente que su antiguo y generoso yo era excesivo. Comprende que ser una madre significa al mismo tiempo dar y no dar, ser al mismo tiempo altruista y preocupada por vivir ella misma una existencia que tenga significado. Para muchas madres esta crisis constituye una noche oscura demoledora. El sentido de identidad de una mujer, su significado, están en juego. En ocasiones puede sentir la necesidad de transformarse en una persona más completa, pero se resiste. Es posible que en esos momentos su anterior y sufrido yo regrese con toda su fuerza. Quizás se diga, o cuando menos piense, que los tiempos en que se comportaba como una madre generosa y abnegada han concluido, pero regresa a ellos con una mayor inconsciencia y fervor. Por fin encuentra el camino que la conduce a lo profundo y oscuro, pero el descenso puede ser complicado. Esto también puede suceder en la vida de un hombre, puesto que el arquetipo de la madre y el hijo forma también parte de la experiencia de un hombre. Algunos hombres están definidos por este mito y experimentan una transformación similar, en la que los sentimientos maternos son inicialmente muy intensos, y luego hallan hondura y madurez. El hombre se ocupa entonces de su propia vida, del niño que lleva dentro, y deja de ocuparse excesivamente de los demás, en los que tiende a ver a una criatura desvalida. Hécate es una diosa lunar, una bruja y una arpía. Aterroriza y hace sufrir. Se siente a gusto en la oscuridad y el vacío. No es agradable descubrir su lugar y su necesidad, pero lo que nos ofrece es nada menos que la esfera profunda y espiritual del alma, la esencia invisible, inmutable. Es la maestra que nos enseña las profundidades invisibles y sus deberes de acuerdo con ese papel son muy distintos de los deberes corrientes de una madre o un padre entregados a sus hijos. La misión de Hécate consiste en desbrozar el camino de acceso a nuestras profundidades y estimularnos para que nos renovemos continuamente en el vacío de nuestro ser. Dicho de otro modo, la noche oscura posee una insólita función de guía en la vida del alma.
Berry sostiene que cuando llegamos al ámbito oscuro del mundo subterráneo, Hécate, uno es, por así decir, más profundo que sus emociones. Está por debajo de la depresión, la melancolía, debido a haber descendido al punto en el que deja de existir. A veces uno siente de inmediato que ha pasado más allá o debajo de la emoción que ha experimentado durante largo tiempo para concentrarse en la cuestión del significado. ¿Qué indica su experiencia? ¿Cómo puede uno verse ahora de forma distinta? Los psicoterapeutas buscan signos de este descenso. Al principio escuchan numerosas lamentaciones sobre la pérdida de significado y el temor de sentirse desconectado de la vida. Pero luego se observan fases en ese descenso. El temor se convierte en un vacío. No hay nada de qué hablar, nada que comprender. El silencio se hace más familiar. Incluso los sueños pierden su vivacidad. Se comprueba que existe un lugar más profundo que la depresión. Conviene distinguir entre sentirse deprimido y el sentimiento de vacío existencial. Aquí uno se halla más allá de toda emoción. Siente su realidad y la esencia de su persona. El vacío que siente puede no ser suyo, ni siquiera personal. Puede ser el vacío de la vida. Quizás se halle en el borde de su atmósfera, contemplando el espacio vacío de su mundo desconocido, como si se hallara en una estación de tren contemplando el universo. Esta religiosidad absoluta, profunda y extremadamente personal, es un don de Hécate, el espíritu nocturno, un don de su propia noche oscura. La noche oscura del alma puede poseer una cualidad bardo, citado en el libro tibetano de los muertos, que representa un período fronterizo entre la vida anterior y el renacer. Una de las muchas instrucciones que contiene el libro para que uno se prepare para una nueva vida es esta: medita detenidamente sobre tu espíritu guía especial, como si fuera una visión sin una sustancia inherente, una fantasía. Esto se denomina un cuerpo puramente ilusorio. Luego deja que ese espíritu desaparezca desde sus bordes hacia adentro y descansa un rato sumido en el inconcebible estado de vacuidad luminosa, que es la nada. Se trata de una instrucción muy extraña, pero a la luz de nuestro comentario sobre el vacío de una noche oscura tiene sentido. Añade la interesante idea de una vacuidad luminosa, que es como podemos imaginar al espíritu de Hécate, semejante al resplandor de la luna. Uno llega al punto en que su tristeza o sensación de pérdida ya no lo domina. No poseen la realidad que poseían. Uno ha descendido por fin a las profundidades. Se encuentra por debajo de la emoción que lo ha trastornado durante tanto tiempo. La situación no ha mejorado, pero uno experimenta un estado de ánimo distinto. Quizás se halla donde la noche oscura ha tratado de conducirlo. Ahora se siente casi dispuesto a emprender una nueva vida, que es el propósito del bardo. Lentamente, en su interior, empieza a resplandecer una luz distinta. Es posible que esto preocupe al principio a sus amigos. No se trata de algo sentimental, ni del todo racional, y no siempre resulta estimulante. Es fácil hablar sobre renovación y cambio, pero las transformaciones profundas en el estado de nuestra alma no ocurren con facilidad. Son siempre misteriosas y se producen al margen de nuestros esfuerzos. La noche oscura merma esos esfuerzos y nos prepara para el cambio esencial. Por esto las iniciaciones religiosas son tan potentes desde el punto de vista emocional y contienen imágenes y ritos tan poderosos. Alcanzan las mismas estructuras de nuestra existencia, la visión que tenemos de nosotros mismos y de nuestro mundo. Como hemos visto en otro contexto en algunas comunidades primitivas, el joven que iba a iniciarse, a él lo cubrían los ojos con una pasta para simbolizar la oscuridad previa al nacimiento. En algunos casos estaba desnudo, como un bebé o un embrión. Lo llevaban al bosque con los ojos vendados y lo dejaban ahí, perdido y desorientado. Todas estas situaciones imitan al niño que está a punto de nacer, porque los seres humanos penetramos constantemente en nuevos mundos de significado.
Cuando uno pierde a un ser querido y los amigos tratan de consolarlo en su dolor, uno sabe, pero ellos no, que lo que experimenta está más allá del dolor. Siente en su cuerpo y en la intensidad de su emoción una profunda ruptura con el mundo que conocía. Un vacío irrevocable que no solo debe sentir, sino asimilar para poder seguir adelante. Una auténtica noche oscura del alma lo invade en esta encrucijada, en este bardo, en el que uno tiene la oportunidad adquirida, no sin esfuerzo, de vivir en un mundo distinto. La inteligencia oscura del mundo subterráneo es profunda, pero comienza de forma menos dramática. Un hombre acude a una consulta con el terapeuta y dice: quiero someterme a un tratamiento psicoterapéutico con usted porque sé que usted tendrá en cuenta mi espiritualidad. Durante los primeros minutos de conversación, el terapeuta se da cuenta de que pretende controlar lo que van a hacer y van a decir, por más que sus palabras expresen el deseo de ponerse en las manos de éste. No es infrecuente que las palabras contradigan el mensaje que uno transmite de otra forma. Parece sentirse un tanto incómodo. Me doy cuenta como terapeuta. El hombre dice: no tengo muy claro lo que debo hacer aquí. Ese es un comentario que se escucha muy a menudo. Durante la próxima sesión, el hombre dice que eso no es lo que él esperaba, porque él venía en busca de una guía espiritual y cree que eso no le resuelve nada. El terapeuta tiene la sensación de no haber vislumbrado su alma, de no haber percibido su noche oscura salvo a través de su resistencia a dejarse llevar por ella. Puede sentir la profunda decepción del paciente. Quiere acompañarlo a explorar su alma y se pregunta si habrá cometido algún error, pero no se culpa por el fracaso. Procura aceptar el triste fin de esta relación con la misma ecuanimidad que si pensara que podría ayudarle a resolver su problema. Durante una noche oscura del alma, conviene mantener la imaginación bien abierta, activa y receptiva por igual. Pero vivimos en un mundo fascinado por estudios repletos de cifras y gráficos, de máquinas llenas de luces parpadeantes que emiten un constante zumbido. Pretendemos reducir una buena parte de la vida a un lenguaje de datos técnicos y nos complace hablar sobre genes y ADN. En este ambiente, la imaginación, el ingenio y el sentido del humor parecen absurdos y superfluos. El problema es especialmente grave en Estados Unidos, donde le dan más credibilidad a los resultados de una encuesta que a una buena idea. Muchos consideran que la espiritualidad debe ser austera, de modo que se avergüenzan de un agudo sentido del humor, del ingenio y de las ideas revolucionarias que consideran irreverentes. Este escenario está impregnado de un letargo intelectual, favorecido por medios de comunicación pasivos, como la televisión, el cine, las revistas, que ofrecen escaso acicate intelectual. Al hablar de ingenio, nos referimos a la capacidad de ofrecer una respuesta original a los acontecimientos, o de ver cierto sentido del humor, en lugar de tragedias en todas partes. El ingenio nos permite tener una visión más amplia de cuestiones que puedan parecernos personales e insignificantes. La filosofía zen y el sufismo utilizan el sentido del humor y el ingenio intelectual para expresar complejos misteriosos. Ven la ironía en los asuntos más serios. Su risa fomenta su compasión e impide que se centren de forma narcisista en sí mismos. La tragedia propende a la autocompasión, mientras que una visión más sutil y compleja evita que nos centremos obsesivamente en nosotros mismos. En algunas noches oscuras la tristeza y la desesperación provienen de una exagerada seriedad. Uno corre el riesgo de dejarse arrastrar por la emoción en lugar de utilizar su ingenio para analizar lo que ocurre.
Los peores enemigos de la ironía, que no es otra cosa que la capacidad de asumir múltiples puntos de vista emocionales e intelectuales, son los moralistas. Creen saber distinguir entre el bien y el mal, dicen a los demás cómo deben vivir y se consideran un dechado de virtudes. Los siguientes son los literalistas, que se afanan en interpretar cada pensamiento y creencia como un hecho. Son incapaces de apreciar las paradojas de las creencias y necesitan sentir que se hallan en posesión de la verdad. La ironía sirve para eliminar tanto el sentimentalismo superficial como el moralismo intransigente. En muchos segmentos de nuestra cultura, el hecho de llevar una prolífera vida intelectual se considera raro. Lo guay es no saber una palabra sobre historia y no pensar. A menudo el significado de la vida se reduce a dejarse arrastrar por la cultura popular. No es preciso seguir un curso de psicoanálisis para observar una profunda angustia detrás de esta postura de ignorancia. Si uno tuviera ideas y se tomara a sí mismo en serio, tendría que estar constantemente despierto, educándose e implicándose en su comunidad. Es más como ocultarse detrás de una fachada de ignorancia. En esto consiste esta actitud de pasar de todo, vivir dormido sin sentir el deseo y la necesidad de implicarse. Los medios colaboran en esta narcosis cultural, empobreciendo intelectualmente el discurso sobre los acontecimientos internacionales y prometiendo un estilo de vida pasivo. Hoy en día apelan al denominador común más bajo en materia de educación y curiosidad intelectual. Hay productores de televisión y directores de cadenas televisivas que creen que uno tiene que ser un imbécil para entretener al público. Están convencidos de que la gente quiere que le ofrezcan distracciones vacuas que no les hagan pensar en lugar de programas intelectualmente estimulantes. Una de las debilidades más llamativas de la televisión es su falta de ingenio. Por lo general tenemos que acudir al cine independiente y a la literatura de autor para hallar alternativas brillantes e imaginativas a las novelas adocenadas y los espectáculos triviales. Pero el sentimentalismo y el antiintelectualismo inherente a la televisión educa o deseduca cada día a millones de personas. El resultado de esta cultura carente de ingenio es una interminable noche oscura de sueño. Nuestra situación se asemeja al cuento de hadas de la Bella Durmiente, en el que los personajes del castillo han sido encantados y no pueden despertar hasta que aparezca la persona indicada y se atreva a luchar contra las frondosas y espinosas zarzas. Nuestra alma, junto con nuestra vida, está adormecida. Nadie quiere enfrentarse a las zarzas que se interponen entre nosotros y nuestro sueño cultural. La Bella Durmiente permanece inconsciente durante 100 años, una cifra simbólica que indica un profundo estupor mental en la sociedad y su población.